el estudio del catecismo, continuamos con la pregunta número 59 que vamos a leer juntos. ¿Qué exige el tercer mandamiento? Todos juntos. El tercer mandamiento exige el uso santo y reverente de los nombres, los títulos, los atributos, las ordenanzas, la palabra y las obras de Dios. En resumen, todo lo que tiene que ver con Dios y lo que identifica a Dios debe ser usado de manera santa y reverente. Vamos a ver las preguntas que están incluidas en esta pregunta inicial del catecismo. La primera dice, ¿deberíamos profesar el nombre de Dios? Y la respuesta es sí. Aquí está traducido profesar. En la mayoría de los versículos que sustentan esta pregunta se utiliza invocar, ¿verdad? Pero profesar, uno profesa aquello que cree, o invocar tiene que ver con un ruego, con una súplica. Se está tomando el nombre que se invoca, generalmente asociado a algo solemne o sagrado. Por eso cuando se habla de una invocación tiene que ver con la deidad. El versículo que tenemos aquí es: oh Jehová, sobre ti invocamos tu nombre. Y la cita es de Jeremías 14:9. Vamos a buscar allí en la palabra, Jeremías 14:9 dice: pero eres como hombre atónito y como valiente que no se puede librar. Sin embargo, tú estás con nosotros, oh Jehová, y sobre nosotros es invocado tu nombre, no nos desampares. Como ven, el contexto de esto es un clamor reverente. También tenemos en Segunda de Crónicas 7:14, dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Entonces noten la relación que hay de esta palabra invocación con una oración y con las actitudes correctas, apropiadas para acercarnos a Dios, en arrepentimiento, en humillación, en humildad, en disposición. Esa es la manera en la que debemos llegar ante Dios. Por eso las preguntas siguientes enfocan en esto. Dice, ¿deberíamos ser sinceros al profesarlo? Y la respuesta obvia es sí. Jeremías 55. Es lindo buscar estos versículos porque en el contexto hay algunas expresiones que nos ayudan a entenderlo mejor. Jeremías, capítulo 50, versículo 5. Dice, preguntarán por el camino de Sión. ¿Quiénes son los que preguntan por el camino de Sión? Bueno, vean el 4, dice, en aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá juntamente, e irán andando y llorando y buscarán a Jehová su Dios. Preguntarán por el camino de Sión, hacia donde volverán sus rostros, diciendo, venid, juntémonos a Jehová con pacto eterno que jamás se ponga en olvido. Entonces son versículos que dan mucho ánimo al pensar en una búsqueda sincera de Dios, en un caminar hacia Dios y en querer estar en paz y en comunión con Él.
Dice, deberíamos tener cuidado para darle crédito y sostenerlo, es decir, reconocer a Jehová con nuestras palabras. Dice Apocalipsis 3:8, en este elogio de aquellas iglesias o hermanos que habían sido fieles, dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ustedes saben que una de las maneras en las que muchas veces aquellos que son enemigos de Dios y de la fe intentan desacreditar la fe y atacar a los cristianos es pidiéndoles que nieguen el nombre, ¿verdad? Y hubo épocas en la historia de la cristiandad donde hubo persecución y algunos, con tal de salvar su propia vida, negaban el nombre de Dios, ¿verdad? Y sabemos de varios casos de testimonios donde se les obligaba a negar el nombre de Dios o a blasfemar el nombre de Dios como una manera de desacreditarlo completamente de la fe, y aquellos que eran fieles discípulos del Señor estaban dispuestos aún a poner sus vidas con tal de no negar, de no retractarse de la fe que sostenían. Entonces, veamos esa relación del nombre con nuestra fe y sostener el nombre de Dios como nuestra creencia, es decir, profesarlo con sinceridad. Siguiente pregunta, ¿deberíamos tener cuidado para darle crédito y sostenerlo? Eso ya lo vimos. Siguiente pregunta, dice, ¿deberíamos usar el nombre de Dios en oración? Por supuesto, está involucrado en esto. Por eso dijimos que invocar tiene que ver con orar o con dirigirse a Dios, con clamar a Dios. Salmo 116, 17, invocaré el nombre de Jehová. De hecho, en el culto, cuando iniciamos el culto, tenemos un versículo de invocación. No sé si ustedes lo notaron, que hay un llamado a la adoración, hay un versículo de invocación en el cual nos dirigimos a Dios con la palabra de Dios, con un versículo que enfatiza este aspecto de invocar el nombre de Dios. ¿Deberíamos usarlo en alabanza? La respuesta es sí. Alaben tu nombre grande y temible. Salmo 99, 3. Cada vez que cantamos himnos, que procuramos que sean reverentes, solemnes, con una música o una melodía que nos ayude a enfocarnos en la doctrina de lo que cantamos. Es muy bonito, digamos, las melodías, la canción, pero el énfasis no está tanto en los artilugios de la instrumentación, sino en que nuestro corazón se enfoque en alabar a Dios y que con nuestra boca lo hagamos. Sus principales instrumentos son los que Dios nos ha dado. ¿Deberíamos usarlo en la comunión cristiana? La respuesta es sí. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. Salmo 22, 22. Como oraba el hermano recién ahora, que en nuestras charlas, en nuestra interacción unos con otros, Dios se ha invocado en el buen sentido. Estamos poniendo a Dios en nuestras conversaciones porque queremos edificar, porque queremos alabar a Dios, quizás dando gracias de las cosas que ha hecho en nuestra vida. Quizás compartir de nuestro conocimiento, de nuestras experiencias para animar a otros. Ese es un desafío al pensar en el tercer mandamiento. No es solamente no tomar el nombre de Dios en vano, sino también cómo lo usamos al nombre de Dios correctamente. Este es el enfoque de lo que estamos viendo ahora. ¿Deberíamos usarlo con la más profunda humildad? Y la respuesta es sí. Génesis 18, 27, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. ¿Recuerdan? Muchas veces los patriarcas, Abraham, ¿verdad? Cuando hablaba con el Señor, la manera en la que se dirigía, y si en algo pareciera ser como en el diálogo que están intentando convencerlo, no se enoje ahora, mi Señor, una vez más llego, ¿verdad? Entonces, esa forma reverente y piadosa, quizás en nuestra manera de llegar a Dios en oración, en nuestros diálogos con Dios, aún en nuestra mente, siempre con humildad, entendiendo lo que somos, polvo y ceniza. En la historia de Job, ¿verdad? Él lo dice al final, ¿verdad? Él entiende
que Dios todo lo sabe, que no hay pensamiento que se esconde de Él y expresa esa humildad o humillación ante la grandeza de Dios. ¿Deberíamos usarlo con gran seriedad y deliberación? La respuesta es sí. Dice, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Eclesiastés 5:2. Puede ser que pequemos en ocasiones cuando nos apresuramos a hablar. Quizás hablar en oración, quizás hablar con otras personas, pero Dios está en el medio, Dios está en la charla. Estamos tomando el nombre de Dios, no porque alguien esté hablando mal de Dios o profiriendo alguna blasfemia o algún insulto, pero puede haber una imprudencia donde nos estamos apresurando a hablar, quizás una discusión, ¿verdad?, familiar o algo, donde alguien hasta involucra a Dios en el medio, pero no hay un corazón correcto. Debemos considerar la seriedad de este asunto. ¿Deberíamos dar gloria a Dios en su palabra? Sí. Versículo del Salmo 138:2, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. No es solo no hablar mal del nombre de Dios, sino también considerar su palabra como parte de todo esto que debe ser tomado de manera reverente. Siguiente pregunta, ¿deberíamos dar gloria a Dios en sus obras? Y la respuesta es sí. Publicad entre los pueblos sus obras. Salmo 107:22. Como hablábamos, queridos hermanos, en nuestras interacciones, ya sean con incrédulos a los cuales queremos darle testimonio para evangelizarles, o con hermanos a los cuales queremos dar gloria a Dios y edificarles, podemos pensar cómo Dios obra con nosotros o en nuestro alrededor para incorporar esto en nuestras charlas. ¿Y deberíamos dar gloria a Dios en su culto? Y la respuesta es sí. Dios temible en la congregación, en la gran congregación de los santos, y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Salmo 89:7. Eso es lo que procuramos en todas las reuniones de la iglesia y en nuestro culto, que el nombre de Dios sea exaltado, sea tomado con respeto, sea reverenciado. Ligado a este tema de no tomar el nombre de Dios en vano, aparece la enseñanza sobre los juramentos, que es la siguiente pregunta que viene. Y eso está sumamente relacionado al nombre de Dios, porque en los juramentos, lo que vemos en las Escrituras es que debe ser considerado cada juramento, cada voto es hecho delante de Dios. La pregunta es directa. ¿Es lícito jurar? Y la respuesta es sí. Hebreos 6:16 dice, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Es decir, el juramento siempre se ha utilizado como la última medida más solemne para hablar de la veracidad de lo que el hombre dice o profesa. Cuando se interpone un juramento, sabemos que en nuestro mundo actual, y sobre todo en lo que tiene que ver con cuestiones laborales o comerciales, se utilizan contratos y, ¿verdad?, y esos contratos, si alguien no cumple, puede ir a un proceso legal. Pero lo que vemos en las Escrituras, y era también una tradición y forma de manejarse en las sociedades antiguas, el valor de la palabra era muy importante. Pero desde el plano religioso o espiritual, el interponer un juramento era poner a Dios como testigo en medio de esas dos partes involucradas. Y entonces la Escritura habla de los juramentos, y si bien hay algunos versículos que algunas veces se malinterpretan, ¿verdad? Hay algunos textos donde hablan de que no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por el, ¿verdad? Como diciendo, el Señor lo que enseña es que no se debe jurar.
Eso no es así, porque cuando estudiamos los juramentos a lo largo de todas las Escrituras, vemos que Dios mismo utiliza los juramentos. Y vemos que los patriarcas participaron en juramentos. Y vemos lo sagrado que era un juramento. De hecho, este pasaje ahí nos habla de la importancia de los juramentos. Es el fin de toda controversia. Los hombres juran por uno mayor. Dios no puede jurar por nadie mayor, sobre sí mismo. Entonces los juramentos son lícitos, pero debemos saber cuándo son juramentos lícitos. Por eso la siguiente pregunta nos dice, ¿deberíamos tener cuidado al jurar? Y la respuesta es sí. Cuando a Dios hicieres promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos, cumple lo que prometes. Noten que algunos hacen esta diferenciación de jurar como si solo cuando la palabra jurar está en el medio es juramento. Pero en realidad cuando hay un voto, cuando hay una promesa, cuando hay una dedicación o consagración que está implícito este compromiso, eso debe entenderse como un juramento. No solamente en aquellos casos donde, por ejemplo, alguien tiene que ir a un jurado y tiene que testificar y decir, jura decir la verdad y nada más que la verdad. Obviamente ahí hay un juramento, pero pensemos en todas aquellas circunstancias donde hay un voto, donde hay un compromiso, donde alguien está tomando una responsabilidad. Si se hace delante de Dios, si tiene este carácter, entonces debemos hacerlo con sumo cuidado. Es una promesa o un compromiso delante de Dios y debe cumplirse. Específicamente, personas que le prometen a Dios algo. ¿Recuerdan ustedes en el testimonio de Martín Lutero? Bueno, posiblemente él todavía no tenía una claridad completa acerca de su salvación, pero como Dios los salvó en medio de una gran tormenta, de una gran tempestad, él se comprometió a hacerse monje, ¿verdad? Claro, prometió ahí a uno de los santos que según él, pero esa fidelidad a ese compromiso de ir a dedicarse a estudiar la palabra, vemos que fue consecuente con la importancia de ese juramento. Muchas veces hemos prometido cosas a Dios que no hemos cumplido. La pregunta es si hemos visto la gravedad de eso. Si hemos dicho, Señor, yo a partir de ahora voy a hacer esto o no voy a hacer más esto otro. Y hemos quebrantado nuestras palabras. Debe haber un arrepentimiento y un reconocimiento de lo grave que es eso. Dice en la siguiente pregunta, ¿deberíamos jurar con conciencia? Sí, jurarás. Vive Jehová en verdad, en juicio y en justicia. Jeremías 4:2. La siguiente pregunta dice, ¿el juramento liga el alma? Y la respuesta es sí. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra. Números 32. Si alguien quiere investigar un poquito más acerca de este tema, que puede ser quizás un tanto controversial, nuestra confesión de fe tiene un capítulo entero dedicado para los juramentos y los votos lícitos. Es el capítulo 23. Entonces debemos entender de que la palabra de Dios sí habla de los juramentos, sí son correctos cuando se usan de manera lícita. Considere la siguiente pregunta, ¿deberíamos considerarnos ligados a nuestro juramento? Y la respuesta es sí. Y aquí se relata juramento que tomó el rey David con Jonatán, su amigo, acerca de tener misericordia de él y de su descendencia. Dice que Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, vino a David y cayó sobre su rostro, hizo reverencia, y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo, no tengas temor, porque yo a la verdad te haré merced por amor de Jonatán
tu padre. Con él tenía un compromiso, un juramento, y estaba aquí disponiéndose a cumplirlo. Y noten lo que dice el Salmo 5:4 en la siguiente pregunta. ¿Y es esto así que aunque sea en detrimento nuestro? Y la respuesta es sí, porque el Salmo 5, que habla del hombre íntegro, dice, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. ¿Qué es esto de jurar en daño suyo? Quizás tomó un compromiso que lo hizo delante de Dios y a la postre eso terminó de alguna manera perjudicándole. Pero como esta persona manifiesta la integridad, no cambia las condiciones, dice, no, yo no dije eso, no es tan importante. No, lo que dice es, esto es delante de Dios y voy a cumplir con esto, aunque implique una pérdida para mí. Entonces debemos pensar si realmente entendemos los juramentos de la manera en que se enseñan en la Biblia y hacer la conexión entre los juramentos y la invocación del nombre de Dios con el tercer mandamiento. Porque como dije antes, no solamente tiene que ver con aquello que no debemos hacer, no tomarás el nombre de Dios en vano, sino también cómo debemos usar el nombre de Dios de la manera correcta. Vamos a repetir la pregunta y la respuesta para terminar. Pregunta 59. ¿Qué se exige en el tercer mandamiento? El tercer mandamiento exige el uso santo y reverente de los nombres, los títulos, los atributos, las ordenanzas, la palabra y las obras de Dios. Que el Señor sea glorificado. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra, gracias por la instrucción que tenemos. Ayúdanos, Señor, cada vez que pensamos y hablamos, con nuestra boca profesamos tu nombre, reconocemos tus atributos o tocamos tu palabra, que todo sea hecho de manera tal de que no pequemos contra ti y más bien que tú seas exaltado. Ayúdanos, Señor, en cada una de estas oportunidades, en nuestras oraciones, en el culto público, en nuestra interacción con las personas y en los compromisos y responsabilidades que hemos tomado, para que no caigamos en el pecado de tomar tu nombre en vano, Señor. Rogamos tu bendición en este momento y preparación para el culto en Cristo.